Apóstoles es sinónimo de historia, inmigración y agricultura. Un año atrás, la ciudad decidió homenajear a vecinos que hicieron aportes relevantes a esa comunidad. José Kachuk, hijo de inmigrantes, fue el primero en obtener esa distinción, la de ciudadano ilustre, por su labor como ingeniero agrónomo en diferentes organismos hasta su jubilación en el INTA. Junto a José, hacemos un repaso por momentos decisivos para el té, para la yerba y la soja misionera. La familia llegó acá en el 1901 con el gran contingente de inmigrantes ucranios y se instaló en la zona de Las Tunas. Mi abuelo vino con 14 años, mi abuela creo que con 4 o 5 años, o sea, muy jóvenes, ¿no? Y formaron matrimonio acá. Todos venían de la zona de lo que le dicen Galicia en Ucrania, o en ucraniano Halecherá. Mi papá, a los 5 años de haberse instalado en Las Tunas, nació mi papá. Mi mamá también pertenecía a la familia de los Oleksin, de Apóstoles. Y fue la última hija de la familia. El abuelo paterno se dedicaba a la construcción de casas, hacía la parte de carpintería y a la agricultura. Eso era su oficio. Y mi padre, luego del servicio militar en el 11 de Caballería, pasó a trabajar en la agricultura. Entonces era empleado en distintos establecimientos. De chico, los primeros recuerdos que tenía yo era de la tarea que realizaba mi hermano, que trabajaba con la gente de la Dirección Nacional de Bosques. Ese era el primer contacto que yo tenía en cuestiones de la agricultura y de la forestación. Bueno, ¿y cuándo te empieza a picar el bichito de decir, bueno, quiero hacer esto, quiero ser ingeniero agrónomo? Bueno, inspirado un poco en la actividad que desarrollaba el ingeniero Meyer, el ingeniero Durán, me inclinaba a estudiar agronomía, ¿no es cierto? En esa época, en el estudio forestal, había varios ingenieros que venían a parar a la chacra donde vivía mi hermano, que era la casa de mi papá. Eso fue todo así un contacto de inspiración. En esa época hacer el secundario era sumamente difícil porque en Apóstoles no había escuela secundaria, solamente la primaria. Ingresé al Gentilini, que hacíamos hasta el tercer año, y para hacer cuarto y quinto año me mandaron a Del Valle, a la provincia de Buenos Aires. Y ahí crucé cuarto y quinto año y me recibí de bachiller agrícola. En la facultad, en aquellas épocas, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, ingresamos nada más que unos 120 alumnos. Pero para ingresar, como nosotros veníamos de escuelas privadas, nos hicieron rendir exámenes de equivalencia en el Nacional Buenos Aires. Y en el año 1970 hice mi trabajo de graduación con la gente de la Estación Experimental de Cerro Azul. El doctor Chini fue quien me asesoraba en ese trabajo. Yo hice el trabajo sobre cultivo e industrialización del té en la República Argentina, ¿no es cierto? Una de mis tareas fue recorrer en aquel momento todos los establecimientos dedicados a la producción, más los ensayos y todas las tareas que venían realizando en Cerro Azul. El día en el que presenté el trabajo y rendí el examen, mi trabajo recibió la calificación de 9.50 porque era muy extenso, según uno de los integrantes de la mesa. Ese trabajo utilizaron varios porque estaba muy bien descrito un trabajo que había hecho Cerro Azul
sobre multiplicación agámica del té, o sea, el trabajo con los clones de té. El que era ministro de Asuntos Agrarios, a la semana que estuve en Asuntos Agrarios, me mandó a la cooperativa de Oberá. Hay una chacra que hasta ahora está, un tipo de chacra demostrativa. La aspiración del gerente don Adolfo Iglesias era trabajar exclusivamente con yerba mate. Pero resulta que la provincia quería que desarrollara cultivos alternativos, porque la yerba mate tenía demasiados vaivenes económicos. Había años que la gente no podía vender su producción porque los tratados que se habían hecho con el Brasil y con el Paraguay no le permitían vender toda la cosecha argentina a las grandes empresas, los grandes molinos instalados en el sur. Directamente importaban yerba porque les resultaba más conveniente. Entonces los productores acá tenían serios problemas en colocar su producción. Por eso que cuando estuvo en el gobierno y de ministro Albino Sichowski, ellos empezaron a desarrollar el cultivo del poroto soja porque ya tenían noticias que en el Brasil andaba muy bien y se lo veía como alternativa. Se lo veía como alternativa. Y ellos inclusive ya habían establecido toda una red de silos para copiar. Y era tan rentable el cultivo del poroto soja que uno, si tenía una parcela de 1/4 de hectárea o media hectárea, ganaba mucho más que haciendo tabaco o haciendo cualquier otra actividad. Recuerdo que había una comparación en ese momento, claro, las cosas eran distintas, pero uno con 1 kilo de poroto soja podía adquirir 20 litros de gasoil. O sea que la proporción era totalmente favorable al cultivo, ¿no? Cuéntame de esa época, de los ensayos. Bueno, acá había muchos colonos que eran arroceros. Y entonces los arroceros, cuando se pudo comercializar y colocar el poroto soja, adoptaron el poroto soja porque no había que regarlo como al arroz. Y verdaderamente en los primeros tiempos tuvieron muy buena rentabilidad. Y las semillas que ellos obtenían, la mayoría provenían del Brasil. O sea, la gente iba al Brasil y traía una bolsa o dos y sembraban el poroto soja. Por supuesto que estaba prohibido eso, no se podía hacer, pero se hacía igual. El INTA siempre hizo ensayos de soja, siempre trabajó en eso y después hubo un convenio que era el convenio argentino-alemán. Sumó muchos elementos para el desarrollo del cultivo. Misiones fue pionera en el tema del... Exactamente, fue pionera, inclusive cuando se hacían en la bolsa de cereales las reuniones de oleaginosos, se tocaba siempre el tema del cultivo de la soja en Argentina. Y la mayor superficie, la mayor productora era Misiones. Después le seguía la zona de Tucumán y Salta.